Muy buenas, hoy os traigo una multiherramienta muy económica al canal. Se trata de una multiherramienta de la empresa Grand Harvest Knives o GHK. En este caso es el modelo GHK 11. Podéis encontrarlo también como Die Camping DL2. En este caso, como os he comentado en alguna ocasión, Grand Harvest Knives es una empresa que trabaja mucho con productos OEM, es decir, fabrica piezas para otras empresas que las venden remarcadas con su nombre o sin marcaje alguno, como es el caso de esta. Esta no tiene ningún tipo de marcaje, ni el de GHK, ni ningún otro, y es un producto que han vendido a un vendedor externo para que lo comercialice por su cuenta y riesgo. En este caso, yo lo he comprado de oferta por 13 euros puesto en casa, lo vi y bueno, dije, bueno, al final son 13 euros, una multiherramienta más para dejar tirada por alguna caja de herramientas, nunca está de más. En este caso, he mirado el precio ahora y está en más o menos 17 euros. También es económico, pero si os encontráis con alguna oferta puntual, mejor que mejor. Cuanto menos pagues por el mismo producto, pues siempre va a ser mejor para ti. La empresa GHK es una empresa china y dentro de sus productos hay calidades de todo tipo. Daros cuenta de que es una empresa que fabrica pues, multiherramientas que pueden ser, por ejemplo, un objeto de regalo promocional, y dentro de ese tipo de objetos pues hay calidades muy bajas, muy económicas también, y luego hay cosas decentes. Esta GHK 11 pues no está mal. Para lo que pagas por ella, pues rinde perfectamente en ese sentido. En cuanto a la funda que viene con ella, pues es una fundita sencilla, con un cierre de velcro, con una solapa, tejido acolchado, laterales elásticos, como podéis ver. Y luego en la parte trasera una trabilla de porte vertical con una costura bastante sencilla. Este tipo de fundas pues son casi genéricas y no duran mucho, la verdad. Voy a sacar la multiherramienta y el peso de la funda y la multiherramienta juntas es de 271 gramos y la multiherramienta sola pesa 256 gramos. La estructura de los mangos está hecha con acero 420 replegado para dar una serie de curvas y de formas que alberguen los usos en el interior. Y luego tenemos tornillería tipo Tors, inoxidable, en los ejes, un clip de bolsillo que no va a ocultar totalmente la multiherramienta en él, pero que nos sirve para llevarla tranquilamente sin que se nos caiga. Y vamos a ir a los usos exteriores, que son 4 y todos tienen bloqueo por liner lock. Tiene una disposición similar a la de una Element Wave, pero la distribución de usos es distinta. En cuanto a la hoja de corte, es tipo Shipfoot, se puede abrir con una sola mano, tiene un seguro tipo liner lock. Esa hoja es de acero 440A con 2,5 milímetros de grosor, es bastante robusta en ese sentido. El vaciado es cóncavo. Y bueno, el troquelado del agujero para la apertura ya veis que no es un derroche de finura y de calidad, pero esto también es algo que me he encontrado en multiherramientas Leatherman originales, así que no me voy a impresionar ni a asustar. La longitud de la hoja, 7,9 centímetros, filo útil, 7,4 centímetros, el acero 440A pues no es el mejor del mundo, es mejor un 440C, tiene más retención de filo, pero bueno, pues en este tipo de herramientas y teniendo en cuenta lo que pagas, no está nada mal. La hoja tipo Seafood es muy agradecida para trabajos, ya veis que tiene un poquito levantada la punta en ese sentido y bueno, pues tiene un perfil que no es agresivo y para tareas de corte general va bien. Para desbloquearla apretamos el liner lock y la bajamos. No va muy fluida, pero sí es cierto que he tenido que ajustar los ejes a mi gusto. No tiene ahora mismo nada de tolerancia lateral, nada de tolerancia vertical, pero va un poco dura para abrirla y para cerrarla. Pero bueno, es seguro de manipular. Lo que no tiene es una detenball que actúe muy firmemente. Ya veis que estoy metiendo la hoja y no se oye un clic ni hay una percepción de que en un punto concreto actúe esa detenball. Y estar está, es decir, ahí se puede ver, es esa protuberancia, pero no tiene una acción demasiado relevante. Vamos a ir por las tijeras, que son estas de aquí. Una vez que las abrimos, tenemos que abrirlas del todo para que cargue el muelle y que entre en acción ese liner lock. Ahora lo vais a ver cómo se ha armado el muelle, como pasa con muchas multiherramientas. Son unas tijeras con punta de seguridad o punta tipo delfín, que tiene un filo útil de 2,3 centímetros. Poseen muelle, son fáciles de manipular, son cómodas de manipular, porque veis que tiene un regrueso para apretar en ellas, y bueno, tienen el eje remachado. Eso es mejorable, habría sido mejor un tornillo para poder regular esa tensión, pero pues estas vienen remachadas. Son cómodas de usar y tienen buen corte, no se le puede pedir más. Y un bloqueo por liner lock que presionamos y plegamos esas tijeras en el cuerpo de la herramienta. En el otro lado tenemos este accesorio, que no tiene ningún tipo de seguro, que son básicamente 4 llaves de caja sin bloqueo, que son de 7 milímetros, 8 milímetros, 14 milímetros y 10 milímetros. Aquí la que me chirría es la llave de 14 milímetros, que nosotros casi no la usamos, pero me consta que en los países asiáticos, pues este 14 es el equivalente de nuestro 13, que se usa bastante más. Pero, bueno, pues simplemente es algo que a nosotros nos choca, pero que a ellos les viene muy bien.
y es muy habitual verlo en multiherramientas suyas. Vamos a encontrarnos con dos usos que no son todo lo largos que me gustaría y que no aprovechan toda la longitud posible. ¿Por qué? Pues porque luego cuando pliegas esto, esas llaves de caja invaden un poco ese recorrido. Y aún así, fijaros que podrían haber sido más largas sin interferir en este accesorio, que la verdad es que aporta poco a esta multiherramienta, porque yo personalmente es algo que no voy a usar. En general, ya veis que bueno, se puede mover, no tiene ningún tipo de bloqueo y tienes que desplazarlo para poder abrir, por ejemplo, pues la sierra de madera. La sierra de madera es esta que tenemos aquí, tiene una longitud total de 6,7 centímetros, bastante más pequeña de lo que podría ser, y un filo útil de 6 centímetros. No declaran el tipo de acero que han utilizado para la sierra. Sí dicen que en el resto de las herramientas interiores el acero es un 420, pero esta seguramente sea un 440A también. La sierra de madera tiene un buen corte. Tiene un conificado en la zona de los dientes, perdón, en la zona del lomo, es decir, es más gruesa la parte de los dientes que la zona del lomo para progresar sin atascarse, y tiene un dentado prácticamente universal, pero un poquito orientado como si fuese una sierra japonesa, ahí lo podéis ver. El corte es bueno, el problema es que es muy corta, ¿vale? Es un filo útil de 6 centímetros y para una multiherramienta que tiene este tamaño, pues se queda un poquito corto. Me habría gustado que la sierra de madera hubiese sido más larga. No obstante, por el precio que pagas por ella, que en mi caso han sido 13 euros, pues tampoco le puedo poner demasiadas pegas. Como veis, el plegado es bueno, no tenemos tampoco una acción de una detenball y el bloqueo por liner lock también está bien ajustado. No tiene ningún tipo de oscilación vertical ni lateral. Me gusta que tenga bien esos ajustes en el liner lock porque a veces te encuentras con piezas de estas muy baratas que luego pues, las hojas y los usos bailan muchísimo en su posición de bloqueo. Este es el cuarto uso que vamos a encontrar en el exterior, que es una lima crosscut, que no trabaja mal en materiales blandos, pero que bueno, luego los metales se la atragantan. En la zona de la punta tiene un destornillador, que en este caso es un destornillador que tiene 5 milímetros de ancho, y nos vamos a ir a una lima que tiene una longitud total de 6,7 centímetros, pero de los cuales 5,2 centímetros son de lima útil, y luego la anchura pues difiere un poco del 1,3 centímetros que tiene aquí y se va estrechando hasta esta sección de aquí. La lima, ya os digo, pues para plásticos, para madera, para algún metal no ferroso te puede hacer el servicio, pero pues luego con hierro te va a costar y es lo que hay, no hay mucho más. Y en el otro lado nos encontramos con una suerte de regla que tiene por este lado 2 pulgadas y por otro lado nos vamos a encontrar con una regla con 4 centímetros, ahí lo veis, para poder hacer pequeñas mediciones precisas pues de un tirafondo o similar, pues para saber si es de 35 o es de 30, lo pones aquí y ya está. Para poco más sirven estas reglas. Y luego, bueno, lo mismo. Ese bloqueo por liner lock, que está bien ajustado, pero que no tiene una detenball demasiado definida. En este caso, si os fijáis, para sacarla, cuando presiono, la lima se dobla un poco y roza en el chasis. Pero bueno, no pasa nada. En cuanto a los usos interiores, si lo abrimos, nos encontramos con unos alicates. Y son unos alicates que están bastante bien ajustados, ahí lo veis. No hay torsión lateral, el remachado es bueno, no hay juego en ese eje. Son unos alicates tipo needle nose, con un apoyo en el chasis replegado, ahí lo veis, y que luego tiene un muelle interno que va remachado, que es este remache de aquí, que es lo que le va a hacer la retención de la cabeza una vez que está abierta. Tiene unos cortalambres reemplazables, que es lo que menos me gusta de esta cabeza, porque me gustan más los fijos, sinceramente, me hacen un corte mejor. Estos, pues bueno, cortan, pero me consta que de esta misma marca los que no tienen cortalambres reemplazables funcionan mejor. Tenemos un serinado fino, que no llega hasta la punta, ya veis que hay una porción pequeñísima, creo que cosa de 2 milímetros, que no tiene dentado, eso pasa últimamente en muchas piezas, no tienen dentado hasta la punta, no está mal, funcionan bien, y luego tiene unas muescas para tuercas que bueno, hacen su función perfectamente. Puedes coger una tuerca de 19 milímetros de métrica 12 más o menos bien. El alicate está bien ajustado y funciona correctamente, y además posee muelle, que es un plus siempre, ahí lo veis, que tiene un muelle bastante reactivo que te permite tareas repetitivas, como el corte de bridas, por ejemplo, de una manera bastante cómoda. Estas piezas se comercializan aparte, los reemplazos o los repuestos, y van fijados con un tornillo inoxidable tipo Tors. En el interior, los usos que nos encontramos es un repertorio bastante curioso y que pues, es bastante funcional, dentro de lo que cabe y sobre todo teniendo en cuenta el precio de la pieza. El seguro es tipo tecla trasera y nos vamos a encontrar en un brazo con un gancho cortamateriales. Ahí actuado, habéis oído el sonido del seguro. Voy a plegar estos y os lo voy a enseñar. Ese gancho cortamateriales está bien afilado
y nos va a permitir cortar materiales de hasta 5,8 milímetros máximo de diámetro, que va a ser el máximo que nos va a entrar dentro de este cortamateriales. La longitud de todos estos usos es de 3,6 centímetros. En el mismo brazo nos vamos a encontrar otros dos usos que son usos combinados, que son estos de aquí. Por un lado tenemos el destornillador plano combinado con un abrebotellas, que en este caso este destornillador plano tiene 4,5 centímetros de ancho, y nos vamos a encontrar un destornillador plano combinado con unas relatas y con una muesca pelacables, que es esa de ahí. En este caso el destornillador plano es de 3,5 centímetros y el abrelatas, pues bueno, es algo que está ahí. Yo personalmente no os puedo decir si funciona bien o mal, porque hace años que no encuentro una lata que no tenga abre fácil. Y bueno, la muesca pelacables, todos estos usos tienen un poquito de juego. Ahí lo veis, a ver si os lo puedo enseñar. El seguro por tecla no es tan ajustado, diríamos, como lo es el de los liner lock, y todos tienen un poquito de tolerancia frontal. Nos vamos a encontrar en el otro lado con algo interesante, que es esto, un destornillador Phillips, bastante largo, que es algo a caballo entre el número 1 y el número 2, y tiene 3,6 centímetros de largo también, tipo 3D, y en este caso no es cuadrangular, sino que es un poco rectangular. Veis que este lado es más corto que este. El tallado no es malo, agarra bien, y es compatible con un adaptador que se puede comercializar junto con la herramienta o suelto, pero que no es un adaptador con un agujero cuadrado, sino que es rectangular. Ganzo inicialmente comercializaba uno que era totalmente cuadrado y posteriormente empezó a comercializar uno que era pues para este tipo de herramientas que tienen el vástago, que no es cuadrangular, sino que es rectangular, y que con esta es totalmente compatible. No tengo ahora mismo aquí ninguno para enseñaros, pero te permite colocarlo aquí con un imán y te permite colocar cualquier punta de 1/4 de pulgada hexagonal para utilizar la multiherramienta como mango. Lo siguiente que nos encontramos es una herramienta que es un punzón escaneador, bien afilado, que tiene una longitud, como todos estos usos, de 3,6 centímetros y un filo útil de escariar, que como veis aprovecha toda la herramienta. Luego tiene un agujero para coser con él. El punzón funciona bien y en general es una multiherramienta que por muy poco dinero, pues todas las cosas que tiene cumplen su función. ¿Hay cosas mejorables? Por supuesto. Una es el peso, que pese a que tiene algún calado en las chapas del mango, pues es mejorable. Pero luego todos los usos exteriores bloquean bien, cero tolerancia. En los interiores todos tienen un poquito de juego, pero no es nada grave. A ver si os puedo enseñar. Ahí lo veis. Un poquito de juego, pero es algo soportable. Y de hecho me he encontrado multiherramientas mucho más caras con ese mismo juego. El alicate cumple perfectamente. No se le puede pedir mucho más. Hace todo lo que tiene que hacer un alicate. La cuestión de estas multiherramientas es que pues, luego tienen cosas que son pues como la longitud de la sierra y de la lima, que como veis pues podría haber sido mucho mejor. El juego de llaves de caja pues está ahí, pero si hubiese sido en vez de un 14 o un 13, habría sido perfecto para tornillería de métrica 8. ¿Podría ser mejor? Sí, evidentemente, pero es que por 13 euros pues no te duele comprarla, la dejas en una caja de herramientas o te apetece regalarse a alguien que se encapricha con ella y se la das y quedas como un señor. Y son 13 euros. Una multiherramienta que es mucho más funcional de lo que a priori podría ser, pensando en el precio que tiene, y que pues hace prácticamente todo lo que tiene que hacer una multiherramienta. Sigue siendo un poco pesada, sigue siendo una multiherramienta que yo personalmente no metería en mi rotación de multiherramientas en el trabajo ni en el campo, porque pues, es mucho peso para lo que aporta en el monte, y por otro lado en el trabajo tengo multiherramientas mejores. Sí es cierto que es un rango de precios muy duro, el de las multiherramientas que están por debajo de los 20 euros, y ahí es donde se siente cómoda esta pieza. Dentro de las piezas por debajo de los 20 euros, puede ser una opción interesante. Por encima de los 20 euros, poco a poco te encuentras piezas superiores a esta por muy poca diferencia de precio. ¿Merece la pena esta pieza? A 17 euros yo creo que no. Si te la encuentras más económica, pues a 13 euros como pagué yo, pues puede ser un pequeño chollo que te la compras, la dejas en un cajón de casa, por ejemplo, o en una caja de herramientas y hace su servicio. Para ese tipo de aplicaciones en las que no le vas a dar un uso continuo, pues puede estar bien. Esta llave yo creo que sobra. Es lo que menos me hace chiste, y de hecho tienes que abrirlo para poder sacar la sierra y es un poco... Y luego cuando tienes los usos interiores sacados, eso no lo he comentado, pero por ejemplo sacas este. Lo usas y cuando vas a desbloquearlo te das cuenta de que no se accede bien a la tecla a través de la llave y tienes que levantar esto, pulsarla, desbloquear y luego ya bajar el sistema. Es un poco un añadido que no hace gran cosa. Pero bueno, en general, si la encuentras por un precio correcto, pues es una chisma funcional, un cacharro que hace lo que tiene que hacer una multiherramienta por muy poco dinero. Si no esperas grandes prestaciones,
es interesante. El acero 440 de la hoja de corte pues hace su función. Sí que es cierto que hay que reafilarlo más a menudo con un 440C, pero pues es una pieza que no desmerece el precio que pagas por ella. Hay multiherramientas muy económicas que sinceramente no se la puedes recomendar a nadie porque son un dolor de cabeza constante, se desajustan todo el tiempo e incluso algunas son peligrosas. No es el caso de esta. Esta está bastante bien hecha y para lo que me costó, cumple. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés el vídeo y nada más. Un saludo.